presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestro canal a través de Radio Perspectiva Bíblica Mundial aquí en Venezuela. Agradezco su tiempo e interés en los temas que compartimos a través de este medio. Y de igual manera quiero agradecer, como hago de costumbre, a la Majestad de los Cielos, nuestro Padre, el Hijo y su Espíritu Santo, por su guía y dirección en los mensajes que divulgamos para nuestro tiempo. Sí, hoy estaré compartiendo con todos ustedes la segunda y última parte de nuestro tema sobre la realidad del pueblo de Israel. En el tema anterior estuvimos viendo qué fue lo que pasó con el Israel que fue llamado por Dios desde sus inicios. Y en esta oportunidad estaremos entonces aclarando la realidad en términos políticos religiosos de lo que hoy permanece en tierra, la mal llamada Tierra Santa o Palestina. Muy bien, una vez que hemos considerado las bases bíblicas de lo que pasó con el pueblo de Israel, lo hicimos en el tema anterior, podemos ir al análisis subjetivo del conflicto que se libra hoy en el Medio Oriente, con Israel y los palestinos, y que pues ahora están involucradas otras naciones que de igual manera han venido directa o indirectamente se han comprometido con esta guerra. Para ello se hace necesario inicialmente definir, antes de dar los detalles, qué es el sionismo. Sí, pues miren, un poco para poder entender este conflicto que hoy tiene lugar en el Medio Oriente entre Israel y Palestina y las otras regiones, se hace necesario subrayar que dicho conflicto tiene sus raíces en el sionismo. Óigase bien, repito, dicho conflicto tiene sus raíces en el sionismo. Ahora, ¿qué es el sionismo? Bueno, para su fundación, el sionismo fue una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, destacadamente en la antigua tierra de Israel, Erez Israel, que es donde está el conflicto, allá en el Medio Oriente. Este, pues, movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del Estado de Israel. El término sionismo deriva de la palabra Sión, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén. Este nombre se refiere inicialmente al monte Sión, en una montaña cerca de Jerusalén, y a la fortaleza de Sión en ella. A eso es lo que se refiere el término. El sionismo surgió a finales del siglo XIX con el propósito de alcanzar la autodeterminación y soberanía del pueblo judío en su patria ancestral, Israel. La Declaración de Balfour en 1917 apoyó la creación de una patria judía en el mandato británico de Palestina. Fue así como en 1922 la Sociedad de Naciones hizo suya la declaración formulada en el mandato que dio a Gran Bretaña. Dicho mandato rezaba que el mandatario debe garantizar el establecimiento del hogar nacional judío, tal como se establece en el preámbulo de dicha declaración, así como el desarrollo de instituciones autónomas y también la salvaguardia de los derechos civiles y religiosos que todos los habitantes de Palestina, independientemente de su raza y religión. Como consecuencia, en 1948 se fundó el Estado de Israel en territorio que hasta el momento había sido parte del mandato británico de Palestina. De esta manera, cientos de miles de palestinos fueron expulsados de sus hogares, dando inicio a un conflicto que desafortunadamente continúa
hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo y por qué surgió el sionismo? Bueno, como hemos dicho, el sionismo surgió a finales del siglo XIX como respuesta a la ola de antisemitismo en Europa. Sin embargo, sus raíces se remontan a la Biblia, que describe a Israel como patria celestial del pueblo judío. Eso no lo podrán cambiar jamás, sea que las Naciones Unidas u otro organismo internacional quieran hacerlo. En 1896, el periodista austríaco Theodor Herzl publicó su libro El Estado Judío. El libro se llamaba El Estado Judío, considerado como el documento fundacional de este movimiento. En sus páginas, Herzl aseguró que la única forma de proteger a los judíos de la persecución era establecer un Estado judío en Israel. Por ello, el sionismo se convirtió rápidamente en un movimiento popular. Recordemos que fue en 1897 cuando se celebró el primer Congreso sionista en Basilea, Suiza, establecido por la Organización Sionista Mundial. Como es sabido, hecho público y comunicacional, fue en el año 1948 cuando se funda el Estado de Israel en territorio que hasta el momento había sido parte del mandato británico de Palestina. Ya lo hemos dicho. A pesar de que fue un momento histórico, también dio lugar a un conflicto árabe-israelí que continúa hasta el día de hoy. Y por supuesto, vemos allí en la región una guerra a muerte entre ambos pueblos y con amenaza de que los vecinos de la zona, pues ya en conflicto, se han involucrado, dejando con ello la amenaza latente como lo que pudiera ser una tercera guerra mundial. Recordemos que ya los Estados Unidos han hecho presencia con su flota de guerra y está en campo de batalla para apoyar a este Estado sionista. Eso es lamentable, muy lamentable esa situación. Sería bueno conocer los tipos de sionismo para tener una mejor óptica de este asunto. Sí, el sionismo tiene varias ideologías y ramificaciones y algunas de ellas hoy conforman partidos políticos en el Estado de Israel, como lo son el sionismo socialista, el sionismo revisionista, tal sionismo general, tal religioso, el cristiano, el político, está el sintético y el espiritual. Cabe destacar que la formación y consolidación del Estado de Israel está marcada por una profunda brecha que se sostiene hasta la actualidad. El elemento judío en la fórmula judía democrática envuelve una contradicción entre el sionismo como un movimiento secular nacionalista que busca la autodeterminación para el pueblo judío y el judaísmo en cuanto a tradición religiosa y en su visión ortodoxa como religión de Estado. El sionismo por una parte y la halajá o la ley religiosa judía por otra han dejado su marca en el carácter judío de Israel. En este sentido, dicha contradicción ha significado la oposición entre dos formas de sociedad, que son diferentes y excluyentes. Una sociedad laica, universalista, inclusiva, republicana, y otra sociedad no nacionalista, religiosa, restrictiva, donde pesan los elementos religiosos y tradicionales. En tal sentido, ambos movimientos, el sionismo y el judaísmo, son extremos opuestos. Subrayen eso siempre, tengan eso en mente. El sionismo y el judaísmo son extremos opuestos. Uno es un movimiento netamente político que obedece a los intereses del bloque de naciones y la élite planetaria. Ese es el sionismo. Y el otro a la exclusividad ortodoxa y religiosa no negociable. Ese sería entonces el judaísmo. Es decir, son dos polos opuestos entre sí que deben subsistir en plena divergencia, en plena oposición y desacuerdo. Por supuesto que siempre terminará imponiéndose el más fuerte, el que tiene las armas. Y por ende, en este caso, el Estado político de Sion. Y por ende, desgraciadamente, las consecuencias de las acciones de esta toma de decisiones siempre terminará generalizando e involucrando la responsabilidad de dichas acciones a ambos movimientos, aunque no sea justo y esté lejos de la realidad. Eso tenemos también que subrayarlo y recalcarlo.
Un ejemplo muy lamentable y que entra en disputa entre ambos movimientos tiene que ver con las resoluciones de Naciones Unidas y de los Estados Unidos con respecto a los matrimonios, a los divorcios, a los días de fiesta judía, a los movimientos LGBTI y a la ideología de género. Fíjense ustedes que hoy el Estado político sionista de Israel iza dos banderas, la de Israel y la del lobby gay. Eso es asombroso. Otro ejemplo es el día de reposo bíblico. Los sionistas, por ejemplo, adoptaron que podía haber dos reposos, tanto el sábado como el domingo. No tienen problema con ello, obedeciendo a la presión e imposición jesuita y norteamericana. Mientras que para el pueblo judío ortodoxo eso no es negociable y es una aberración anti-Torá. Otra es la guerra cuando la Torá ordena a no asesinar, pero los intereses del pueblo sionista obedecen más a su inclinación por mandatos o lineamientos políticos que las étnicas o religiosas. Y eso es lamentable, por ello no debemos estigmatizar cuando surge un conflicto para responsabilizar al pueblo judío en general por las actuaciones del Estado sionista de Israel. Ya lo hemos dicho. A partir de lo señalado, debemos recalcar que la religión es un elemento sustancial de la vida política y nacional de Israel, un elemento que se transforma en un componente y referente fundamental, ya sea por el apoyo a una identidad religiosa específica o por la oposición explícita a esta. Por este motivo, el factor religioso es un elemento de discordia, de conflicto y de violencia entre grupos judíos opuestos y enfrentados. En definitiva, la relación entre religión, judaísmo y sionismo resulta muy compleja. Parte de esta complejidad tiene que ver con la posición divergente que se tiene sobre el Estado judío y el movimiento sionista, así como la opuesta interpretación de temas religiosos, al extremo de existir grupos judíos sionistas y antisionistas que son rivales y están enfrentados entre sí. Se trata de posiciones antagónicas e irreconciliables que adquieren una importante magnitud en Israel. Sí, en ambos sentidos, tanto el uno como el otro deben considerar lo siguiente. Quiero que subrayen bien esto, tomen en consideración, porque son recomendaciones pertinentes para poder salir del conflicto. Y las recomendaciones son las siguientes. Miren, el judaísmo debe volver su mirada al Señor Jesucristo y reconocer que fue el Mesías esperado y fue llevado a la cruz del Calvario porque a ellos vino y ellos no le recibieron. Y después de 2000 años, aún sigue la dicotomía y la oposición, cosa de la que deben considerar y revertir su posición antagónica seriamente para que sean dignos de ser llamados verdaderos hijos de Abraham. Una posición que viene es por fe y no por linaje o casta alguna. Y se lo voy a demostrar con las escrituras, ¿ok? Eso en primera consideración. También el sionismo judeocristiano debe considerar erróneamente que el retorno del pueblo judío a Tierra Santa y el establecimiento del Estado de Israel en 1948 fueron el cumplimiento de una profecía bíblica. Este término empezó a ser usado a mediados del siglo XX, reemplazando al restauracionismo cristiano. Y eso no tiene validez. Ahora, algunos cristianos sionistas creen que el regreso de los judíos a la tierra de Israel es un prerequisito para la venida de Jesús. La idea es habitual entre los protestantes. Desde los tiempos de la Reforma, sin lugar a dudas, los cristianos en su gran mayoría han apoyado activamente el regreso de los judíos a la tierra de Israel, junto con la idea de que los judíos deben convertirse al cristianismo para dar cumplimiento a la profecía bíblica. Pero esto no es más que un sionismo cristiano porque es dispensacionalista. Y ahí es donde está el problema, que la mayoría de las organizaciones cristianas tienen su mirada puesta en el Israel literal, pensando que va a jugar un papel ahí protagónico y preponderante, y eso no va a ser. No va a ser. Eso obedece a una posición dispensacionalista. Ahora, ¿qué significa dispensacionalista? Bueno, no es otra cosa que pensar y sostener que el Israel físico, con su tercer templo reconstruido, ese que están tratando de levantar allá, para retornar los sacrificios y liturgia de la ley mosaica,
inequívocamente ya acabada y extinguida, porque es la realidad, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, desde la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años, pues va a jugar un papel protagónico y preponderante para el final de los tiempos. Y se los he dicho, nada de eso es verdad. Todo eso es un, un concepto sesgado de la realidad bíblica. Así que es necesario recalcar que las profecías del Antiguo Testamento que predicen la dispersión, o sea, la reunión de Israel, están condicionadas a que Israel se arrepienta, regrese a Dios verdaderamente y obedezca su voz. Les voy a leer aquí en mi Biblia algunos, algunos textos que están en las Escrituras que nos van a corroborar todo lo que les estoy diciendo. ¿Ok? Primero lo conseguimos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 13. Dice lo siguiente, leo la Biblia. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces, oigan esto, condicionamiento, entonces, subrayen, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Deuteronomio 30 del 1 al 3. ¿Qué le parece? Las promesas de Cristo, de nuestro Señor, son condicionadas. O sea, inequívocamente, hoy hay dos Israeles. El Israel según la carne, según el libro de Romanos, se los voy a leer ahorita en los textos, y el Israel espiritual de Dios, que está compuesto por judíos y no judíos que creen en Jesucristo y han abrazado su pacto y se han adaptado a las condiciones de ese pacto. Por ejemplo, el libro de Romanos, aquí lo dice, capítulo 2, versículo 28 al 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, es en espíritu y no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué le parece? El otro texto lo conseguimos en el mismo libro de Romanos, capítulo 9, del 6 al 8. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí lo tienen. Romanos capítulo 9 del 6 al 8. Ahora, son los de fe inquebrantable en Jesucristo. Estos son los verdaderos hijos de Abraham, como lo dice el libro de Gálatas. Ya vamos a leerlo. Por ello, eso del linaje físico o étnico no tiene relevancia con el nuevo pacto. Le voy a leer varios versículos para que vean. Miren, el libro de Gálatas dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Eh? Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. El libro de Mateo, capítulo 3, versículo 9, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Eso lo explicó él en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 9. Y aquí tenemos también lo que dice él en el libro de Juan, capítulo 8. Del 39 al 44, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Vosotros sois más bien, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí lo tienen. Entonces la Jerusalén terrenal está en apostasía y esclavitud, como lo explica el libro de Gálatas. Mientras que la nueva Jerusalén celestial es la verdadera ciudad de Dios, como lo expresa el libro de Apocalipsis. Y se los voy a reseñar aquí con la escritura.
Dice la Biblia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Haciendo referencia a dos Jerusalén, ¿eh? Pero la que es libre es la que viene de arriba, de los cielos. Juan capítulo 8, del 39 al 44. La otra dice, perdón, ese es Gálatas 4, 25, 26. Dice Apocalipsis 3, 12 lo siguiente: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué le parece? Otro versículo, por ejemplo, Apocalipsis 21 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. ¿Qué le parece? Distinguidos, finalmente, el centro de la profecía es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El libro de Lucas, podemos verlo aquí, capítulo 24, nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí lo tienen. Y no es como lo han sostenido por décadas los fariseos y rabinos, tanto de antaño como los contemporáneos, que pensaban que el Israel físico era el centro de la profecía y ellos rechazaron a Cristo. Por ello Cristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Juan 14:6. Así que podemos concluir, distinguidos oyentes, que el tema de Romanos capítulo 11 es mostrar cómo se forma el nuevo Israel a partir del fallo, endurecimiento e incredulidad de una buena parte de Israel, la gran mayoría. En la iglesia en Roma, Pablo fue confrontado con una actitud hostil emergente entre los cristianos judíos y los no judíos. Este antijudaísmo fue rechazado por él. Pablo advierte tanto a judíos como a gentiles de la iglesia en Roma que no alardearan por alguna superioridad o prerrogativa. No. En Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, esos tres capítulos es importante leerlos y no aislados. Porque usted no puede leer Romanos 11 sin tomar en cuenta lo que dice Romanos 9 y Romanos 10. Pues aquí en estos tres capítulos Pablo alcanza el clímax de su epístola en la exposición de cómo los gentiles creyentes se relacionan con el Israel de Dios. Sí, ¿por qué? Porque los que fueron desgajados del Israel, del olivo natural, fueron los judíos incrédulos. Quedó simplemente un remanente que aceptó las condiciones y al Mesías. Y en lugar de esas ramas que fueron desgajadas, bueno, vino y se injertó el pueblo gentil. Fue cuando vino el llamado, después del año 34, cuando apedrearon a Esteban, que vino el evangelio para los gentiles. Para eso se levantó el apóstol Pablo, para predicarle a los gentiles, porque en el año 34 se termina la profecía o culmina la profecía de las 70 semanas, que son los 490 años que Dios le dio al pueblo de Israel para que se arrepintiera y no lo hiciera. En Romanos 11, capítulo 17, en Romanos capítulo 11, del 17 al 24, Pablo presenta la conversión de los gentiles a Cristo como las ramas injertadas del olivo silvestre en el olivo del Israel de Dios. De esta forma, Pablo visualiza la unidad espiritual y la continuidad del pacto de Dios con Israel y el nuevo pacto con la iglesia de Cristo. A través de la fe en Cristo, los gentiles son legalmente incorporados al olivo, al pueblo del pacto de Dios, y comparten la raíz de Abraham junto con los judíos que quedaron allí, que no fueron incrédulos, que aceptaron al Mesías y que sellaron el pacto a través del bautismo en aguas y siguen guardando los mandamientos.
sea que para cumplir su misión universal, Cristo llamó a sus 12 apóstoles de Israel, quienes representan en su cifra a las 12 tribus de la nación de Israel. Con los 12 discípulos, Cristo formó el nuevo Israel, el remanente mesiánico de Israel, y lo llamó mi iglesia, como, como lo expresa el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y a este nuevo organismo, con su propia estructura y autoridad, les dio las llaves del reino de los cielos, como lo expresa Mateo 16, 19. Así que la decisión final de Cristo con relación a la nación judía fue al final de su ministerio, cuando los líderes judíos determinaron, pues, rechazar el clamor de Jesús de que él era el Mesías de Israel. Israel había llegado a la cima de su culpabilidad. Usted lo puede verificar en Mateo 23, 32. En su defecto, Israel no sería dirigido más por Dios y sería sustituido por un pueblo que aceptara al Mesías y su mensaje del reino de Dios. Así lo expresa Mateo 21, 43. Cristo no le prometió el reino de Dios a otra generación futura de judíos hacia el fin del tiempo. Así lo expresa el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es una determinación del Señor. Daniel capítulo 9, versículo 24. Sino a quienes creyeran en él por la fe, como hemos dicho, no es por linaje. Es decir, a la terminación de esta profecía de las 70 semanas, 490 años que culminaron en el año 34 después de Cristo, con la muerte de Esteban, el pueblo judío llegaría a la terminación como real sacerdocio exclusivo para llevar el mensaje del evangelio al mundo entero. Así te le duela esto, que es judío, tiene que saber que esto es bíblico. Esto es bíblico. Lamentamos que esta situación haya pasado. Más lo lamenta el Señor, porque el pueblo inicialmente llamado fue el pueblo judío, pero no calificó. Entonces, repito, con la muerte de Esteban, el pueblo judío llegaría a la terminación como real sacerdocio exclusivo para llevar el mensaje del evangelio al mundo entero. Y en su defecto, ahora la iglesia, que sería conformado o conformada tanto por judíos prosélitos convertidos al evangelio y la aceptación de Cristo como su Mesías y Salvador, aunado al pueblo gentil que también acepta dichas condiciones del pacto, acepta al Mesías como tal, guardando sus mandamientos todos, como están en las Escrituras, ahora pasarán a ser ambos pueblos a constituir la iglesia del Señor. Ese es lo maravilloso que hizo el Señor. Tumbó la barrera que había, la pared de intermedia que había en el medio entre ambos pueblos. La derribó. Cristo no admitió distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitado como es el aire, la luz o la misma lluvia que refrigera la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin castas, en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de la fraternidad, son iguales ante Dios. Señores, ¿hasta cuándo no van a entender ustedes esto? Nada hubo de artificioso en sus procedimientos. Ninguna diferencia debe haber entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos. Tiene que ser una sola hermandad. Cristo vino al mundo con un mensaje de misericordia y perdón. No vino aquí para que se mataran hermanos contra hermanos, como lo está haciendo el pueblo de Israel con el pueblo palestino, con los hermanos árabes que tienen allí, porque ambos son hermanos. Unos son hijos de Agar y otros son hijos de Isaac. Entonces, si son hijos, son hermanos, ¿por qué están en esa matazón? Sí, colocó el fundamento de una religión que une a judíos y a gentiles, a blancos y a negros. Como se lo he dicho, es una sola familia por creación y por redención. Dios no conoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza, linaje o la casta, como hemos dicho. Es el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son una familia por creación y todos son uno por redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada persona pudiese tener libre acceso a Dios. En Cristo no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, señores. Todos los atraídos por su preciosa sangre, todos son atraídos por su sangre. Por ello podemos decir con toda autoridad que el pueblo de Dios viene a ser el Israel espiritual del mundo entero y en consecuencia
una vez unidos todos en la promesa de alcanzar la vida eterna, son bautizados como Dios lo ha ordenado, por inmersión, y de inmediato empiezan a guardar celosamente los mandamientos, todos tal cual lo ha establecido la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, lo repite también en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Lean Mateo 5:17. Yo no vine a abrogar la ley, vine fue a cumplirla. De cierto les digo que ni una jota ni una tilde pasará de esa ley hasta que todo se haya cumplido. En el capítulo 19 de Mateo le preguntaron al Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna, Señor? Y él le dijo, si quieres ganar la vida eterna, guarda los mandamientos. Y en primera de Juan 2:3-5 dice que el que no guarda los mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos con esos preceptos y esos mandamientos tal cual están establecidos por pacto perpetuo, no vamos a ser llamados para las bodas del Cordero. Así que hasta aquí, distinguida audiencia, nuestro mensaje. No se pierda nuestro próximo segundo tema para cerrar. Ya cerramos con este tema la serie, pero sí quisiera dar un último llamado, porque da lástima realmente, me da mucho pesar lo que está pasando allá en el Medio Oriente, una guerra sin precedentes, por razones políticas, por ambición política, por no sé qué, no sé. Sé que todo comenzó por la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Eso yo no lo justifico, pero la piedra fundacional que pusieron ahí para reconstruir el tercer templo trajo esa escalada de ese primer ataque del grupo Hamas con el pueblo de Israel, que mandaron aquel poco de cohetes y se llevaron una gente, se la llevaron, ¿cómo se dice? Se llevaron gente, pues, eh, las tienen sometidas, cautivas. Entonces eso trajo como consecuencia pues que Israel respondiera, y después vino otra vez y volvieron a responder para acá, respondieron para allá, ahora se involucraron todos estos países, Siria, Irán, el Líbano. Esto es un polvorín lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Lastimosamente la mayoría de gente cree que Israel es el pueblo de Dios todavía allá en el Medio Oriente, y eso no tiene nada que ver con eso. Nos lamentamos mucho y esperemos entonces que haya sinderes y que esa guerra pueda ser detenida lo antes posible, y podamos nosotros entonces esperar que ambos rectifiquen y acepten a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, para esperar su venida y podamos partir de esta tierra. Es mi sincero deseo. Así que les habló de Venezuela el pastor José Barito, desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Y es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga.